Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si es la primera vez que estás en mi canal, encantada de saludarte. Yo soy Paula, soy médico especialista en medicina del trabajo, me dedico a la salud laboral y sobre todo a los reconocimientos médicos. Mi función en este canal es ayudar a entender por qué ocurren ciertos riesgos laborales y en definitiva ayudar a las personas a tener una mejor relación con sus puestos de trabajo. En el vídeo de hoy vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas y esta vez nos vamos a focalizar en algo que ya hemos trabajado en vídeos anteriores pero que ya conviene actualizar porque han pasado muchos años. Se trata de la comparación entre medicina del trabajo y aquellas especialidades que intuimos o creemos que se le pueden parecer porque tienen algunos contenidos que son muy afines con ella, pero ahora os los voy a ir desgranando. Vamos a hacer una comparativa entre varias especialidades, algunas de ellas muy previsibles y de hecho ya las hemos comentado muchas veces, pero otras a lo mejor no os las habíais esperado y van a aparecer en este vídeo. Por supuesto, estoy abierta a nuevas sugerencias porque todas las veces que hablamos descubrimos rasgos de nuestras guías docentes que resulta que van y se parecen a la nuestra. Y es que medicina del trabajo tiene especialidades que son vecinas o son hermanas o quizás primas hermanas, en definitiva algunas que toda la vida hemos creído que se le parecían bastante y de las cuales la nuestra había tenido muchas influencias. Vamos a verlas todas, vamos a verlas detenidamente. He tenido que consultar guías docentes más actuales para algunas de ellas porque las tenía bastante desactualizadas y espero que este vídeo os ilustre y quizás os ayude a entender algunas cosas que creíais que eran muy parecidas y resulta que son muy diferentes. Voy a hablaros de 3 especialidades del sistema MIR español que son muy cercanas a la medicina del trabajo y de una más, una especialidad extra que actualmente no es del sistema MIR, pero de la cual también vamos a hablar un poquito. Voy a proceder a comparar cada una con nuestra especialidad en 3 ejes. El primero, el perfil médico que tiene cada una. El segundo, la formación durante el periodo MIR. Y la tercera, el campo profesional que nos espera cuando las terminamos. Al final del vídeo voy a hacer también una resolución de otra pregunta que me suelen hacer en relación con 2 especialidades que no voy a traer al caso, pero de las cuales también me preguntan bastante y por qué no las he incluido en este análisis. Espérate al final para ver cuáles son. Bueno, vamos a empezar por la número 1, que es la más grande, la más numerosa y la más conocida. Medicina familiar y comunitaria, MFIC para los amigos. Sé lo que estás pensando, medicina de familia, ¿qué tendrá que ver eso exactamente con medicina del trabajo? Pues tiene mucho más de semejante de lo que parece, pero a la vez menos de lo que podría parecer. ¿Cómo es eso posible? Pues vamos por partes. Lo primero, lo que tienen en común. Lo primero, y lo que siempre digo en mis vídeos, las dos son especialidades generalistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tanto el médico de familia como el médico del trabajo van a tener una visión global de su paciente. En este caso, ellos tienen pacientes, nosotros tenemos trabajadores. ¿Ves ya la primera diferencia? No se van a centrar en un solo órgano, ni aparato, ni sistema, ni en un grupo de enfermedades concretas, sino que lo van a ver todo en su conjunto. Verán, por tanto, a la persona de una forma integral. Además, las dos, salvo las excepciones de trabajar en urgencias, viven fundamentalmente fuera del hospital. Las dos viven en el ámbito también preventivo, sí, porque se ocupan de gestionar problemas de salud antes de que aparezcan, como ocurre con la medicina comunitaria en la vertiente de medicina familiar y comunitaria. Un médico de familia también sabe hacer actividades preventivas y van a capacitarlo durante su MIR para que las resuelva. Un médico del trabajo, por supuesto, al igual que el médico de familia, también tiene que saber de todo sobre la hipertensión, sobre la diabetes, sobre la obesidad, sobre todos los trastornos musculoesqueléticos, exactamente igual, sí, que el médico de familia, pero recordando que es una persona que trabaja. Entonces tenemos esos 2 límites, el límite por inferior de edad, porque nosotros no vamos a trabajar la pediatría, y el límite superior porque nosotros no vamos a trabajar la tercera edad. Esto está cambiando, ¿eh? Recordaros que hay un apartado en el que yo suelo hablar de salud laboral senior, que os dejaré el vídeo por aquí en la descripción para que lo podáis ver, porque tiene nuevos retos y nuevas oportunidades, ya que, bueno, pues encontramos que cada vez tiene mayor importancia este mundo, pero en general, ya os hablo yo de cosas generales, esto no va a verse reflejado en nuestra formación, al menos no de una manera troncal. Insistir en que el trabajador enfermo también es un paciente y hay que saber leer y entender toda su historia clínica, además correlacionándola con su historia laboral. Durante el MIR, de hecho, los residentes de medicina del trabajo rotamos en mucho tiempo, además, por atención primaria, precisamente por esta razón, y además para conocer bien cómo se gestiona todo el control del absentismo laboral y entender cómo funciona la gestión de la incapacidad, cosa la cual recae sobre los médicos de familia, y en eso tenemos mucho que compartir. Nuestro lenguaje clínico, el de medicina familiar y comunitaria y el de medicina del trabajo, por tanto, es muy similar y tenemos siempre además una fluida comunicación y procuramos que nuestros vínculos perduren mucho más allá del MIR. De hecho, yo me comunico diariamente con médicos de familia precisamente por razón de llevar un control de algunas personas trabajadoras que están conmigo y de las cuales necesito entender algunas de las cosas que le han ido pasando. Esto en algunos casos es más fácil porque tienes más cercanía con ellos y en otros casos se antoja más difícil, pero yo por lo menos tengo esta oportunidad y trato de aprovecharla para no quedarme atrás. Las diferencias, que son bastante importantes, no olvides tenerlas en cuenta. Son bastante estructurales, ¿vale?
Definirían, por tanto, dos mundos muy distintos. El médico de familia, como ya os he dicho en los vídeos anteriores, está orientado a tratar la persona enferma. Pero el médico del trabajo, en vez de tratar, lo que hace es evaluar y prevenir. El médico de familia es el responsable clínico de un paciente. Lo diagnostica, lo trata, le prescribe fármacos y lo puede seguir en el tiempo. Tiene una cartera de pacientes asignados que son suyos. En medicina del trabajo, nuestra relación con el trabajador es un poquito diferente. No somos el médico de cabecera de esa persona. No le podemos tratar la diabetes ni tampoco le renovamos la medicación antihipertensiva en el caso de que la necesite. Tampoco solemos suturar heridas, tampoco solemos poner vendajes y todo el tipo de cosas que a veces os digo que hacen los médicos del trabajo de botiquín en general. Lo que hacemos es valorar que la persona diabética o que la persona hipertensa, ya que os he puesto ese ejemplo, pues pueda desempeñar su trabajo de una forma segura. O tal vez si ese trabajo que desempeña pudiera estar relacionado o influyendo sobre su patología. Hay otro punto clave, que es el contexto legal y el contexto empresarial. El médico del trabajo trabaja dentro de un marco jurídico que es muy concreto. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de esa que siempre hablamos, que es, bueno, es densita, pero tenemos que conocerla. Y además trabaja dentro del seno de una empresa o de un servicio de prevención que ya de por sí es una parte de la empresa o una empresa entera. El médico de familia, por otro lado, trabaja en el sistema público de salud o incluso también en consultas privadas, pero tiene una relación directa y terapéutica con su paciente, en resumen. Por último, os quiero hablar de uno de los aspectos que muchas veces más pues es característico de la medicina familiar y comunitaria, que es su importante carga asistencial en los tiempos que corren. Yo creo que lleva siendo así muchísimos años, pero es cierto, los médicos de familia en España soportan una presión asistencial pues enorme, con agendas que ya todos conocéis, no hace falta que insistamos sobre ello, pero en muchos sitios llegan a superarse los 40 o 50 pacientes por cada día. Y en muchas comunidades autónomas incluso pueden llegar a estar peor y además gestionando agenda telefónica, claro. Eso en medicina del trabajo en general os tendré que decir que es un poquito diferente. Nosotros tenemos cierto nivel inferior de sobrecarga, no es asistencial, la podríamos llamar sobrecarga de agendas, pero está más dedicado a lo que son pues, las actividades de gestión. La excepción sería lo que me dedico yo, que es la vigilancia de la salud, pero en este caso las agendas sí que pueden ser bastante grandes, en eso sí que estamos todos de acuerdo, pero suelen ser procedimientos breves, protocolizados, estereotipados y todo el rato repitiendo más o menos lo mismo. Vigilancia colectiva de la salud también hacemos mucho trabajo que es interno, sin tener contacto directo con el trabajador, pero que nos ocupa una gran parte de nuestra jornada. Por supuesto, el médico de familia también hace este trabajo, pero en ellos la dimensión asistencial es mucho mayor en proporción. Yo diría que en la mía, en mi especialidad, lo más general es que dediques, pues, yo en mi caso, os puedo hablar de mi caso porque al final es el que voy conociendo mejor, desde luego, y yo os puedo decir que a lo mejor de 70% asistencial y 30% trabajo particular de desarrollo de informes y de otras actividades, me dedico yo a hacerlo por mí misma sin contacto directo con el paciente. Para resumir, medicina familiar y comunitaria y medicina del trabajo comparten ese enfoque generalista y preventivo para el paciente y para el trabajador respectivamente, pero se diferencian en el rol clínico que tiene el profesional, porque es tratar versus evaluar. Y además se diferencian en el contexto, Sistema Nacional de Salud versus empresa o servicio de prevención, y también en la relación con el paciente. Si te atrae a ti la medicina centrada en la persona, seguimiento longitudinal y la relación fundamentalmente terapéutica con intención de tratar, yo te voy a orientar más hacia medicina familiar y comunitaria, si esa ha sido tu duda. Pero por el contrario, si te atrae más el mundo de la empresa y de empresas que sean más allá de la sanidad, por supuesto, te atrae la salud colectiva y te atrae el mundo preventivo, sin tener esa presión asistencial característica de la medicina familiar y comunitaria, te va a encajar mejor probablemente el perfil de medicina del trabajo. Vamos con la segunda, y esta ya es una vieja conocida nuestra de otros vídeos que además os voy a dejar por aquí enlazados, ¿vale? Porque esta también, al igual que medicina familiar y comunitaria, la hemos tratado en vídeos anteriores, que por supuesto ahora es el momento de actualizarlos. Vamos a hablar sobre si la súper amada, súper venerada, súper querida amiga medicina preventiva y salud pública. De hecho, si tuviéramos que comparar el ADN de las especialidades, ¿quién comparte más ADN con nosotros? Pues es medicina preventiva y salud pública, sí, sin lugar a dudas. Me atrevo a decir que más que medicina de familia. ¿Qué tienen en común? Pues claro, mira, es que ya lo dice también el nombre, preventiva, prevención, siempre lo digo en mis vídeos. ¿Por qué la gente nos confundía? Las similitudes en su contenido y en su filosofía son muy profundas, son muy íntimas. Ambas especialidades piensan en clave colectiva, piensan no solo en los individuos, piensan en cómo proteger a un grupo de personas, no solo al individuo, de que vayan a enfermar. Los dos perfiles, además, trabajan con herramientas propias de la epidemiología, de la bioestadística, de la vigilancia de la salud y de los programas de prevención. Si a ti te gustan los datos, si a ti te gusta el análisis, los indicadores de salud, si te gustan los estudios poblacionales, si eres un estadístico y un epidemiólogo en potencia, ambas especialidades te pueden brindar eso. También comparten, sí, el enfoque en determinantes de salud, los factores del entorno que hacen que las personas enfermen o no enfermen. En salud pública, ese entorno va a ser la comunidad, la sociedad en general. Por el contrario, en medicina del trabajo, ese entorno específicamente va a ser la empresa y en concreto cada puesto de trabajo.
Durante el MIR, tened en cuenta que hay rotaciones que son compartidas o complementarias, que son pues la de epidemiología y salud pública, gestión sanitaria, todos los conocimientos que antiguamente nos otorgaba el curso superior. Perdonadme, voy a hacer un inciso. Se ha modificado hace muy poquitos días el texto legal sobre el cual se desarrollaba el Plan Docente de Medicina del Trabajo en España, que llevaba sin revisarse desde el año 2005 y ya necesitaba unos grandes cambios. Este borrador ya está siendo tramitado por el Ministerio de Sanidad y se espera que muy pronto entre en vigor. Tengo que haceros un vídeo explicando las cosas que han cambiado o que se van a sugerir que cambien. De hecho, estaba justamente hablando ahora del curso superior, de eso que siempre me habéis preguntado todos los años un montón de personas, ¿qué va a pasar con el CUSMED? Nos va a dar una respuesta este nuevo estatuto, digamos, de la especialidad de Medicina del Trabajo, nos va a dar una respuesta porque, ya os adelanto, el curso superior de Medicina del Trabajo se va a refundar completamente y no va a tener nada que ver con lo que se hacía. Se dice en la prensa que va a desaparecer. Bueno, yo no sé si será tan así, me tengo que leer todo el borrador, pero es cierto que lo van a convertir en algo totalmente distinto. Ya no va a ser como lo que hacen los de preventiva, sino que se va a convertir en una formación más modernizada, más focalizada en el día a día del residente y que no tenga que ser separar al residente de todo lo que hacía antes y de tener que tenerlo ahí, pues yéndose a Madrid o yéndose a Barcelona, yéndose a donde fuese para hacer este curso durante esos meses, porque esto se ha visto con el paso del tiempo pues que necesitaba ser cambiado por diferentes razones que no vienen al caso, pero que ya pues ya los que estáis metidos en estos círculos ya podéis más o menos imaginaros que esta situación ya debido a los años recientes tenía que transformarse. Bueno, entonces voy al grano. Leeremos posteriormente ese nuevo estatuto y veremos en qué cosas nuevas nos tenemos que fijar para orientar a los residentes en este nuevo proceso y en este nuevo camino, porque lo que fue para mí pues no es lo mismo que lo que es ahora para ti y lo que va a ser el año que viene, ¿vale? Pero entonces, bueno, este inciso acaba de terminar y continúo con lo que estaba hablando. De hecho, mira, hablando de medicina preventiva, sabéis que en medicina del trabajo, al menos en la mayoría de las unidades docentes, rotamos por medicina preventiva precisamente para eso, para aprender todos los procesos de control epidemiológico que se producen dentro de un hospital. También aprendemos en relación con microorganismos nosocomiales, también aprendemos en relación con las vacunas, de las cuales ellos son los principales entendidos y principales expertos, junto con medicina de familia, y de las cuales en muchas ocasiones compartimos, porque el foco de infección en el caso de un hospital, pues hay enfermedades que son de transmisión comunitaria también, como por ejemplo es el caso de la gripe, o como es el caso de la hepatitis B, o como es el caso de la meningitis y muchas otras cosas. En el hospital la gente también puede enfermar de esas cosas, con lo cual yo tengo obligación de conocer todas esas vacunas y todas esas enfermedades. Por lo tanto, en resumen, las diferencias entre medicina preventiva y medicina del trabajo son esencialmente el ámbito de actuación y la escala de este. Medicina preventiva y salud pública trabaja a nivel poblacional y a nivel institucional. Tienen un alto alcance institucional, tengo que reconoceros, porque en el Estado están representados, en las comunidades autónomas también están representados. Sí, hay servicios que contratan preventivistas precisamente para esta gestión, para la gestión epidemiológica de los observatorios epidemiológicos, de los cuales próximamente también haremos un vídeo explicando cómo funcionan y de qué tratan. De hecho, ya tenéis contenido de medicina preventiva desde hace mucho tiempo, sobre todo en TikTok, que me he fijado últimamente que cada vez hay más resis de medicina preventiva. De hecho, mira, el primero que yo conocí en redes fue Marius Lecker, pero como Marius Lecker se dedica sobre todo al humor, pues os he hablado de él en algunas ocasiones y yo sé que él de vez en cuando mete contenido de lo suyo, pero sí, o sea, tenéis que saber que él es facultativo de medicina preventiva. De hecho, creo que tenemos casi la misma edad, entonces, pues de vez en cuando él va intercalando su contenido de humor con su contenido serio, pero es verdad que precisamente están apareciendo cada vez más influencers del mundo de la preventiva y a mí me encanta verlos. Es una especialidad con la que yo he compartido muchísimos puntos de vista y hemos disfrutado un montón. Tenéis que tener en cuenta que a ellos les encantan cosas como por ejemplo medicina tropical, y si a ti te gusta eso, claramente te voy a orientar a preventiva, porque yo lo más tropical que he visto en mi vida pues creo que ha sido un batido de coco que me pedí ayer y unos dulces de guayaba que al montar en bici me comí el otro día. Eso es todo lo tropical que yo he visto en toda mi vida. Ellos son los que llevan todo lo de la vacunación internacional, no sé si lo sabíais, pero yo por aquí os lo digo. Entonces, claramente, si eres una persona que tiene estos intereses y de enfermedades emergentes, claramente te voy a orientar a preventiva, porque esto sí que te reconozco que medicina del trabajo podría quedarse corta, porque nuestro ámbito es mucho más doméstico, mal que nos pese. Para resumir, sí, medicina preventiva y salud pública es la especialidad que más se parece a nosotros en cuanto a su mentalidad y en cuanto a sus herramientas. Si te atrae la salud pública a gran escala, la política sanitaria o la investigación epidemiológica preventiva probablemente es tu mejor camino. Pero, por el contrario, si prefieres aplicar la mentalidad preventiva dentro de un contexto más concreto y más doméstico, pues como la empresa, el trabajador y el puesto de trabajo, pues yo te orientaré más a medicina del trabajo. Vamos con la número 3, la fascinante, la apasionante y a la vez ciertamente temida y desconocida medicina legal y forense. Es aquí un punto que últimamente llevo reflexionando mucho, me lo dice mucho la gente, pues que tiene que ver la medicina de los muertos, la de los muertos y la de las cosas de los juicios, pues que tiene que ver con medicina del trabajo, mucho más de lo que parece.
Diré que el punto de unión más claro entre las dos especialidades es su marco jurídico y sus actuaciones a nivel pericial. Tanto el médico del trabajo como el médico forense se mueven constantemente en esa intersección entre la medicina y el derecho. Sí, los dos somos los más legalistas de todo el mundo hospitalario y de todo el mundo de la medicina en general, porque cuando somos MIRES estaríamos orientados más hacia las leyes, sobre todo en el primer año nos meten mucha caña con eso, pero es cierto, es que somos los más legalistas de todos los colegas médicos. Mirad, en medicina del trabajo emitimos aptitudes laborales, que son documentos que tienen unas consecuencias legales. Evaluamos si un trabajador puede o no desempeñar sus actividades fundamentales del puesto de trabajo y en caso de no poder hacerlo, pues emitiríamos ese apto con limitaciones, apto con observaciones, no apto, etcétera, etcétera. Elaboramos también informes sobre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, colaboramos activamente en su tramitación y notificación. Declaramos también cuando algo es o no es, o puede ser sospechoso de ser una contingencia profesional. Esto quienes se dediquen al mundo de la mutua lo saben mejor, pero nosotros cada vez estamos tomando mayor protagonismo en esto. Y todo esto tiene implicaciones legales directas. En medicina legal se trabaja también con esa famosa valoración del daño corporal, que es lo mismo para lo que nosotros estudiamos generalmente el máster de valoración del daño corporal, solo que ellos lo hacen de rutina en su especialidad, con informes periciales, con certificados médicos, con la interfaz entre la medicina y el sistema judicial. No en vano, esta especialidad, medicina legal y forense, anteriormente a estar en el sistema MIR, siempre ha sido gestionada por el Ministerio de Justicia. Otro punto en común que tiene es la valoración funcional de la persona. Ambas especialidades evalúan la capacidad funcional de las personas. En un caso será para el trabajo, pero en el de los forenses es para procesos judiciales, para los seguros, para las incapacidades. Y además las dos usamos baremos, usamos criterios que están estandarizados y escalas. Y algo que muchas personas no saben es que hay un solapamiento que ahora es muy real en el tema de las incapacidades laborales y las enfermedades profesionales, porque el médico del trabajo y el médico forense podrían terminar evaluando los mismos casos desde perspectivas distintas. Para mí no sería la primera vez. Vamos con las diferencias. La más obvia es el ámbito de actuación. Medicina legal y forense trabaja principalmente en el sistema judicial. Juzgados, institutos de medicina legal, fiscalías, fuerzas y cuerpos de seguridad, incluso los tanatorios. Hay una componente muy importante de patología forense, sí, que son las autopsias, y esas en medicina del trabajo pues no existen. La autopsia forense, que es una autopsia de criterio legal, no la tenemos nosotros y no la tiene tampoco nadie del hospital, porque las que se hacen en un hospital son autopsias clínicas. De hecho, son las de anatomía patológica que alguna vez alguno habréis visto. También tiene subespecializaciones, por ejemplo, traumatología forense, toxicología, que la compartimos quizás. También existe la psiquiatría forense, que sí la compartimos, esa. La sexología forense, esa yo no la comparto. Son áreas muy concretas, no forman parte de nuestro día a día. Tened en cuenta que cuando he consultado la última guía docente, que tiene 55 páginas de medicina legal y forense, en ella se le concede un peso muy importante a los dos extremos de la vida porque sufren las consecuencias, porque son más vulnerables que el resto de la población, sufren las consecuencias de muchos actos que pueden ser delictivos y los cuales hay que estar muy atentos y proteger muchas cosas. Los forenses, en resumen, son expertos en el mundo de los niños y expertos en el mundo de los ancianos. Se dedican mucho a conocer estos perfiles vulnerables y, por lo tanto, tienen unos altos conocimientos de pediatría y unos altos conocimientos de geriatría. También en sus rotaciones hay mucho contenido de anatomía patológica y de bioquímica porque sus pruebas se basan en esto y tienen un sistema de rotaciones que es súper interesante y lo pondré en la caja de descripción para que os lo podáis leer porque es alucinante todo lo que hacen. Veréis que durante el MIR, Medicina Legal y Forense tiene actualmente unas rotaciones súper específicas en institutos de medicina legal, juzgados, universidades, unidades de valoración forense, muy distintas a las rotaciones que nosotros tenemos en las empresas, en los SPA y los SPP de medicina del trabajo. En resumen, medicina legal y forense comparte con medicina del trabajo el lenguaje pericial y jurídico, la valoración funcional y el trabajo con informes que tienen consecuencias a nivel legal, pero son mundos muy distintos en cuanto al ámbito y en cuanto a sus funciones y también en cuanto a su perfil profesional. Si te atrae el mundo judicial, si te atrae la pericia médica, si te atrae el mundo de la autopsia forense, si te atrae la valoración del daño corporal, si te atrae la medicina legal en el sentido más estricto de la palabra, si te atrae el rigor jurídico puro, entonces te orientaré más hacia dicha especialidad. Si por el contrario prefieres estar aplicando este rigor médico jurídico en el entorno empresarial y en un entorno concreto, te orientaré por supuesto más hacia medicina del trabajo. Vamos ahora con la cuarta especialidad que se merece estar en este podium, en esta familia de las especialidades más parecidas a medicina del trabajo. Y esta que os traigo, la todavía desconocida, la siempre mitificada, la siempre querida, por supuesto, medicina del deporte. Todavía no goza exactamente de una especialidad MIR propia, sino que se trata de un área de capacitación específica dentro de lo que son los másteres o los posgrados que podemos estudiar habiendo hecho otra especialidad distinta a la similar a lo que ocurre con el máster de epidemiología que habíamos hablado en lo de los 4 másteres para médicos del trabajo, pues son áreas de capacitación específica y medicina del deporte en el fondo es una variante de la medicina del trabajo para muchos autores. Hay muchos colegas míos que opinan y de hecho han sido médicos del deporte también en paralelo siendo médicos del trabajo y los dos mundos se pueden unir fácilmente en algunos entornos como veréis.
En otro vídeo os dije que esto me lo hubiera planteado como otra especialidad, solo que no necesariamente dentro del sistema MIR, me estaba refiriendo a un área de capacitación específica. Y claro, igual que medicina legal y forense ahora sí forma parte del MIR, pues medicina del deporte yo no conozco muchos. Es que lo que ocurrió con medicina del deporte, según he leído recientemente, es que salió del sistema MIR en el año 2017. Lo que al final acabó pasando, y fue la razón por la que yo no pude escoger esta especialidad, porque no se encontraba ofertada justo en el año que yo hice el MIR. Claro, ahora lo entiendo. Y no es que no hubiera plaza, sino que fue justo ese año el que salió del sistema MIR. Ahora entiendo muchas cosas. Bueno, vosotros ahora lo que tenéis que saber es que los organismos nacionales que se dedican a esta especialidad están peleando para que vuelva a implementarse como una especialización MIR, y esto traerá muchísimo interés para muchos residentes futuros que quieran acercarse a este mundo, porque actualmente la manera en la que se hace esta capacitación es por un máster. Lo que quería comunicaros es que las dos especialidades comparten muchas cosas. A veces parecen pequeños detalles, pero en el fondo es una relación muy dinámica entre las dos y con muchos puntos comunes. La conexión más directa es la valoración de la aptitud. En medicina del trabajo valoramos si una persona es apta para su puesto de trabajo, y por el lado suyo los médicos del deporte valoran si la persona es apta para una determinada práctica deportiva. Mismo concepto en dos mundos diferentes. Además, las dos especialidades se dedican a hacer reconocimientos médicos periódicos a estos deportistas, en este caso el reconocimiento médico de tipo deportivo y el reconocimiento médico laboral son bien conocidos por la población. Además, se realizan pruebas que los dos los tenemos: pruebas de esfuerzo, valoración cardiovascular, análisis, exploración física. Bueno, yo no me dedico concretamente a las pruebas de esfuerzo, pero tengo colegas que sí se dedican a hacerlas y a valorarlas, junto con un equipo multidisciplinar. Las dos especialidades, además, comparten el enfoque preventivo de las lesiones, por ejemplo, y también de determinadas enfermedades relacionadas con la práctica deportiva. Además, las dos promueven hábitos saludables en la interfaz en donde se juntan la salud y el rendimiento, que puede ser laboral, en mi caso, o deportivo, en el caso de un médico del deporte. Hay un solapamiento también con la patología musculoesquelética. Los dos tenemos que conocer este tipo de enfermedades: las lesiones de espalda, las de extremidades, problemas posturales al realizar trabajos, etcétera, etcétera, que también son comunes con aquellos deportes. De hecho, compartimos un montón de trastornos de miembro superior y también de rodilla, concretamente. Estamos más que acostumbrados a poner en común estos dos aparatos y sistemas. Hay entornos concretos incluso donde las dos disciplinas, las dos especialidades se fusionan, como puede ser, por ejemplo, la medicina aeronáutica, que no está disponible por la vía del MIR, sino que hay que hacerla por otra vía, que ya os comentaré en otro vídeo diferente, porque nos tendremos que meter en un sistema totalmente extraño al MIR, no tiene nada que ver. Y también en medicina náutica, en la medicina del buceo, por ejemplo, y colectivos que tengan ciertas exigencias físicas concretas que sean por encima de lo que normalmente vemos nosotros en la salud laboral general. Podéis imaginaros, las diferencias fundamentales son a nivel formativo, porque la medicina del deporte no se estudia actualmente por la vía del MIR. No tiene MIR propio en este momento, se está peleando, como os decía, para que lo vuelva a tener, y bueno, pues tiene un impacto, porque vosotros comprenderéis que las salidas laborales que pueda tener van a ser totalmente distintas a si lo hubiéramos hecho por la vía del MIR. Tiene salidas profesionales, por supuesto, pero requiere una capacitación adicional a la especialidad con la que tú hayas hecho primero. Si has hecho, por ejemplo, primero medicina física y rehabilitación, que sería la más parecida a medicina del deporte, pues lógicamente para poderte capacitar como médico deportivo tendrás que hacer posteriormente este máster, al menos por ahora. Medicina del deporte, por otro lado, trabaja con deportistas, no con simplemente trabajadores. Trabajan desde el alto rendimiento hasta el deporte de base, clubes, federaciones, centros de medicina deportiva. Y medicina del trabajo trabajaría con gente de contextos empresariales y más en el mundo preventivo. Además, como ya sabéis, pues el marco legal de las dos especialidades también es muy distinto, porque medicina del trabajo tiene otras regulaciones que además son más exigentes y tienen una regulación más intensa a nivel jurídico por la ley de prevención. Medicina del deporte, por su parte, tiene otro marco legal que es menos rígido para algunas cosas y está más vinculado al ámbito de la práctica deportiva y las federaciones. En resumen, esta última comparativa, este cuarto bloque de comparar medicina del deporte y medicina del trabajo, quizás son las más parecidas en la metodología diaria de trabajo, pues porque son reconocimientos, valoración de aptitud y medidas preventivas, pero claramente difieren en el colectivo al que van dirigidas y en su estructura formativa, ya que una pertenece al MIR y otra, hoy por hoy, no pertenece al MIR. Si te apasiona el deporte y la medicina aplicada al rendimiento, pues te animaré a que hagas este máster en algún momento de tu vida. Si buscas por el otro lado una especialidad MIR que eventualmente te puede llevar en el futuro a hacer este máster de medicina deportiva, pues tendrás que verlo, pero yo te animaré a que hagas primero medicina del trabajo si lo que quieres es unas salidas profesionales más abundantes y más directas, porque de lo otro el mundo es un poquito más reducido. Como os digo yo siempre, hay muchas salidas profesionales de lo mío, pero de todas las especialidades que hemos dicho, en general, salvo medicina de familia, todas tienen un ámbito más restrictivo. Es decir, es más difícil que encontréis trabajo como forense, como preventivista y como médico del deporte, francamente, que como médico de familia y médico del trabajo. Medicina de familia y medicina del trabajo tenemos menos paro, por así decirlo, que las otras tres que hemos nombrado.
Yo creo que no hay una tasa significativa de paro en ninguna de las especialidades que he nombrado en este vídeo, pero yo quiero que tengáis presente esto porque hay muchas personas que pensaban que iban a encontrar trabajo fácilmente con cualquiera de ellas y luego no ha sido así. En todas partes hacen falta, en definitiva, médicos del trabajo y médicos de familia. De las otras tres hablaremos frecuentemente en los vídeos, seguiremos hablando con ellas y estoy deseando traer a algún especialista de alguna de ellas que se anime a participar. Hasta entonces os remitiré a las redes sociales de todos mis demás colegas, que sobre todo hemos dicho que de preventiva hay muchos, de medicina de familia hay muchísimos más, porque por estadísticas son el grupo mayoritario, pero cada vez se están animando más gente a divulgar contenido. Forenses también, sí, somos más. Ya os puse el otro día ese pequeño corto del vídeo del doctor Moreno, un excelente forense de mi país, España. Y bueno, yo creo que hemos hecho un resumen muy interesante de las especialidades que son primas hermanas de la mía y que nos pueden aportar y dar de beber de ese conocimiento que ellas tienen, y a la vez nosotros les podemos dar de beber a ellas la parte en la que nosotros tenemos en común. También me ha preguntado mucha gente si medicina interna o medicina física y rehabilitación, por ejemplo, se parecía. Entiendo que la duda ha sido más habitual con medicina física y rehabilitación porque sí que vieron que se parecía un poquito en el plan docente, que tenía muchos aspectos comunes. Yo les orienté más hacia que claramente medicina interna no se parece a la nuestra, porque en medicina interna es que no se parece de hecho a nada, porque medicina interna lo es todo. Es decir, si tú eres una persona que claramente quiere saber toda la medicina y quiere estar en un hospital, es a medicina interna claramente donde yo le voy a orientar, porque allí es donde encontrará respuesta a todos sus intereses, porque el internista sí que es una persona que es igual que un médico de familia, pero en el seno de un hospital, puesto que todo es de lo suyo. De hecho, entenderéis que el resto de las especialidades que se generaron siempre a partir de la medicina interna, como fueron la onco, como fue digestivo, como fue nefro, como fue hemato, etcétera, etcétera, hay más. De hecho, la cardio también nace, la neumo también nace de esto, reuma, por ejemplo, también nace de esto. Hay muchas que nacen del seno de la medicina interna y son como sus hijas, sus especialidades más afines. Todas ellas pues tienen un montón de carga hospitalaria, un montón de guardias relacionadas con sus respectivos servicios, pero también hacen de medicina interna. Nosotros tenemos en común con medicina interna pues esa integralidad de todo, pero no nos dedicamos a los ingresos hospitalarios y no nos dedicamos a el tratamiento y la terapéutica de los casos complejos, porque esa no es la mentalidad de la preventiva. Entonces, claramente es otro perfil y no lo he traído en este vídeo porque desde mi punto de vista apenas se parece. El caso de medicina física y rehabilitación también fue una de las que me preguntó la gente si se parecía y si merecía la pena hacer una comparativa con estos dos. De medicina física y rehabilitación os diré que sí que tiene una intencionalidad claramente terapéutica, porque de hecho es un servicio que se dedica específicamente a rehabilitar a la gente a la que yo haya visto que tiene pues lesiones o secuelas también derivadas de lesiones del pasado y que necesita una recuperación, una capacitación funcional. Ellos se dedican a la terapéutica, pero no por medicamentos ni por nada de eso, sino por diferentes medios técnicos, y si no los conocéis os invito a que visitéis en los hospitales estas unidades porque trabajan codo a codo con fisioterapeutas, enfermería especializada, terapeutas ocupacionales, logopedia. Hay muchísimos profesionales que trabajan junto con ellos en el seno de su servicio y la verdad es que es una especialidad en la que yo estuve muchísimo tiempo porque estaban en el rotatorio, hay que pasar 3 meses por ellos, no sé si habrá cambiado, pero en general pasamos muchos meses con este servicio y es muy muy interesante todo lo que hacen. Yo os animo a que si tenéis interés por esta especialidad preguntéis por ella y la probéis porque es apasionante. Todo lo de sistema musculoesquelético, yo ya siempre os digo, a mí me gusta mucho, lo que me ocurre es que tampoco me interesa tanto la trauma como segunda especialidad porque es mucho más quirúrgica, claro, y yo no me veo pasando quirófano como lo pasan ellos, no es ese tal vez mi ambiente, pero considero que es interesantísimo y lo que hacen en esta especialidad que es todo un mundo que merece mucho la pena que al menos lo conozcáis. Voy a intentaros dejar guías docentes en mis publicaciones y en las cajas de descripción para que las podáis consultar. Por supuesto, dejaré alguna que esté disponible en internet que sea genérica de mi especialidad, aunque como sabéis, cada hospital y cada unidad docente tiene la suya. Yo os voy a tratar de dejar también esa noticia que hemos dicho de que van a modificar la estructura de nuestro MIR de Medicina del Trabajo, porque la noticia ha salido hace muy poquitos días, un par de días, y la tengo que actualizar en el canal para que se entere la comunidad, porque ha salido ya en los diarios médicos, en Redacción Médica, en la Gaceta, ha salido todo esto, pero todavía, como está en trámites con el Ministerio de Sanidad, os voy a poner lo que sería el resumen del borrador para que vosotros lo podáis ver, lo que ha cambiado. Hablaremos sobre esto y sobre muchas otras cosas en vídeos posteriores y de momento con esto ya me despido. Si esto te sirve para que tú puedas comparar y elegir especialidad MIR en el futuro, pues me alegro mucho de que sea así, compártelo, me encanta recibir tus likes, tus comentarios y que esto sirva de ayuda tanto para los MIRes actuales para entender vuestras especialidades como para los MIRes del futuro. Y ya sin más, me despido de todos vosotros, os mando un fuerte abrazo desde mi rincón del mundo, como siempre, y me despido hasta el próximo vídeo. Nos vemos.